Vamos a hablar de falacias. Dice aquí la presentación que tanto Irving Copy como Mario Bunge señalan que una falacia, sofisma o paralogismo es un razonamiento lógico incorrecto, pero que psicológicamente puede ser persuasivo. Entonces vamos a ver pues, algunas formas de argumentar equivocadas que pueden obedecer a desprestigiar al contendor o utilizar algún tipo de forma de razonamiento no válido. Para que nos demos cuenta, también vamos a tomar unos pocos ejemplos, son muchísimos. El texto completo está en el aula, pero pues es bastante extenso, de tal manera que ustedes pues, pueden verlos todos allí si quieren, como para darle una ojeada, pero pues yo voy a intentar utilizar como unas cuatro o cinco que son las que me parecen más relevantes. Vamos al primero. Este que tiene que ver me encanta porque se llama preguntas complejas y es cuando uno hace una pregunta que si uno le dice a la persona que puede responder solamente sí o no, como hacen los abogados en las películas, pues la persona, cualquier respuesta que dé, queda de todas formas en dificultades. Por ejemplo, ¿continúa usted golpeando a su esposa? Observen que si usted responde que sí, significa que le pegaba antes. Y si responde que no, puede ser que antes sí le pegaba, pero que ahora no. Entonces, en cualquiera de las dos circunstancias, la respuesta a ver sí o no, igual lo lleva a una respuesta que es incorrecta. Entonces, es una forma de dirigir hacia una respuesta que uno quisiera que se diera. Está en latín, que se llama argumento que tiene que asegurar la ignorancia. Y entonces aquí he tomado algunos ejemplos religiosos que no tienen realmente la finalidad de atacar a ningún concepto religioso, sino solamente para poder mostrar la equivalencia en lo que nosotros estamos mirando de sofismas, o falacias mejor. Nadie puede probar que Dios no exista. Para poder asegurar que Dios no existe en ninguna parte, tendría que poder observar al mismo tiempo todo el universo. Entonces, es una forma dice que esta falacia ocurre cuando se pretende que algo debe ser cierto porque no ha sido fehacientemente demostrado que sea falso. Entonces, pues esta es una opción que jamás va uno a poder responder bien, o sea, es complicado porque pues no ha sido realmente clarificado que eso sea cierto o no. Este es un argumento que se llama argumento circular, y es que cuando en las expresiones uno vuelve otra vez al punto de partida y lo hace hábilmente, puede parecer que, que fuera un argumento válido y no lo es. Voy a leerlo. No se debe permitir que los homosexuales ocupen cargos públicos. Esto es aceptado por todos, de tal forma que un funcionario que se descubra como homosexual siempre pierde su puesto. Un homosexual que ocupe un cargo, por lo tanto, hará lo que sea para ocultar su condición y estará abierto al chantaje de cualquiera que lo descubra. Por eso los homosexuales no pueden ni deben ocupar cargos públicos. Observen que no se dio ninguna conclusión, volvimos otra vez al final lo que volvimos es al mismo punto inicial de la afirmación que se estaba haciendo. Entonces se llama un argumento circular porque pues no define nada, sino que queda dando vueltas, girando en sí mismo. Entonces pues aquí no hay posibilidad de que nosotros estemos afirmando realmente algo válido. Sin embargo, si se maneja desde el punto de vista bien, puede uno convencer a personas o algo de que está diciéndolo de manera correcta y no lo es. Argumento ad hominem es un ataque irracional que en vez de centrarse en la lógica y evidencias de los argumentos presentados, se enfoca en la persona del que los presenta o en las ideas de otras personas que también las han apoyado. Existen muchas variedades. Una de ellas utiliza las fallas morales del oponente como pretexto para rechazar sus ideas. Por ejemplo, no puedes hablar de moral cuando yo sé que abandonaste a tu mujer por otra. Aquí, si los argumentos morales son válidos, no tiene nada que ver que la conducta moral personal del que los presenta sea incoherente con ellos. Aquí tenemos otro. Alterar los genes para crear personas mejores es lo que querían hacer los nazis. Entonces, pues los nazis estaban desprestigiados completamente, desacreditados, y entonces estamos atacándolos de esa manera. Una tercera forma es acusar al argumentador de tener razones personales para racionalizar una idea falsa. Defendés tanto tu ateísmo porque en el fondo crees en Dios y no querés aceptarlo en tu vida.
Entonces, este ataque contra la confianza del argumentador se denomina envenenar al pozo. Observe que ese último está redactado como hacen los argentinos, en porteño, pero lo que es claro es que en cualquiera de esas opciones estamos intentando desacreditar a alguien. Y entonces de esa manera, pues entonces pensamos que ganamos el argumento. Eso lo ve uno frecuentemente con los políticos. Y por supuesto que son expertos en manejar falacias. Argumento ad baculum. Esta clase de argumento se presenta cuando alguien recurre a la fuerza o a la amenaza para forzar al otro a aceptar su conclusión. Los incrédulos en el fondo saben que Dios existe. Si siguen rechazándolo y se rehúsan a aceptarlo, ya les llegará el castigo merecido cuando mueran y vayan al infierno por toda la eternidad. Recurren también al miedo, recurren a cosas que emocionalmente lo afectan a uno, para que uno piense que la persona tiene razón y no es cierto. Están recurriendo a opciones en las cuales se está amenazando de alguna manera, ¿no? Repito, he utilizado argumentos que son religiosos, pero no con el ánimo de atacar la religión de las personas creyentes, sino para mostrar cómo se utilizan los argumentos para poder sacar provecho de ellos. Argumento ad populum. Esta falacia ocurre cuando uno intenta obtener aceptación de una proposición apelando a un grupo grande de personas. Generalmente se caracteriza por el uso del lenguaje emocional. Esta parte de manejar las emociones es muy importante en las falacias. Por 2000 años la gente ha creído en Dios y Jesús, y esto les ha ayudado a vivir sus vidas como mejores seres humanos. ¿Qué más evidencia necesitas para creer que Dios existe y que Jesús es su Hijo que vino a salvarnos? ¿Vas a decirles a todos esos millones que vivieron y murieron por su fe que todos ellos fueron unos tontos? Me acuerdo de un cantante argentino que ya murió, que decía, coma hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. Es básicamente la misma opción. Argumento ex populo. Esta falacia tiene relación con el argumento ad populum. Consiste en afirmar que cuanto más gente apoye una proposición o crean en ella, más probable es que esa proposición sea correcta. Millones de personas tienen fe en Dios. Tantos no pueden equivocarse. Argumento, argumento de falta de causa. Afirmar que, porque dos eventos ocurren juntos, deben ser causalmente relacionados, de tal forma que un argumento afecta al otro, pues no necesariamente es así. Los chicos leen mucho menos desde que se inventó la televisión. Es obvio que la televisión impide la lectura. Si eso fuera cierto, uno podría decir lo mismo de los videojuegos, o podría decir uno lo mismo de qué tipo de actividades que se podrían hacer. Pero observen que una causa no necesariamente lleva al efecto que uno cree, sino que pues uno puede especular, o de internet uno podría pensar lo mismo, que hace que la gente lea menos. Aquí el argumento está mal dado. Y aquí pues hay una serie de ejemplos que ustedes pueden jugar con ellos, verificar eh, si son ciertas o no. Ahí está la fuente de donde las tomé, para que ustedes puedan ver cosas. Por ejemplo, si tomo el primero es necesario recluir a los criminales y encerrar a los locos peligrosos. Por tanto, no hay nada de malo en privar a la gente de la libertad. Me gustaría que ustedes leyeran los ejercicios y miraran a cuál de los que hemos visto podría ustedes encajarlo allí dentro de las falacias. He buscado por todas partes un libro que me enseñe cómo tocar el piano sin éxito. No hay ninguna prueba de que la secretaria haya filtrado las noticias a los periódicos, de modo que ella no puede haberlo hecho. Al ver que el ojo, la mano, el pie y cada uno de nuestros miembros tiene una función obvia, no debemos creer de igual modo que un ser humano tiene una función por encima y más allá de esas funciones particulares. ¿Has dejado de ir a discotecas? Oscar, Roger y Raúl, esos rebeldes y muchos otros son arequipeños. Luego, los arequipeños son siempre rebeldes. Se refiere a Arequipa en Perú. ¿Cómo les vas a creer a Félix si él es un enemigo del pueblo? Entonces ahí se dan cuenta de estos ejemplos y aquí tengo algunos otros. Pero me gustaría que como ejercicio solamente de entender, intenten
ver si los pueden catalogar en algunas de las opciones que hemos mirado.